El contador público por excelencia, por antonomasia, como lo señalábamos en nuestro episodio anterior, es el auditor externo, el contador público independiente, y su ejercicio tiene un conjunto de responsabilidades que están contempladas en su normativa profesional y que abarcan una serie de tópicos que se deben conocer y cumplir. Entre los tópicos que desarrollaremos en esta emisión, tenemos lo relativo al objetivo y principios generales que gobiernan una auditoría de estado financiero, los términos de los trabajos de auditoría, lo concerniente a la responsabilidad del auditor de contemplar el fraude en una auditoría de estados financieros, así como las consideraciones de leyes y reglamentos en una auditoría externa financiera. Dicho lo anterior, comencemos entonces. ¿Cómo están? Les habla Andrés Grisanti Belandria, encargado y responsable de este podcast, espacio radiofónico en el cual desarrollaremos episodio a episodio distintas e interesantes temáticas administrativas, gerenciales y financieras del mundo empresarial. Este medio digital está destinado para propietarios de empresas familiares, accionistas de pequeñas y medianas empresas, pymes, emprendedores y para docentes y estudiantes universitarios de carreras administrativas y financieras, así como también a todos quienes estén atraídos por tópicos vinculados al ámbito de los negocios. Episodio número 48, segunda temporada, responsabilidad del contador público en su ejercicio independiente, entrega 2 de 3, normativa profesional. En esta emisión, continuación de la anterior, donde hicimos un enfoque general sobre la responsabilidad de los contadores públicos en su ejercicio independiente, nos enfocaremos específicamente en la normativa profesional relativa a los principios y responsabilidades de los auditores externos de los contadores públicos independientes, siendo dicha normativa profesional que estaremos examinando la siguiente: NIA 200, objetivos y principios generales que gobiernan una auditoría de estados financieros; NIA 210, términos de los trabajos de auditoría; NIA 240, responsabilidad del auditor de considerar el fraude en una auditoría de estados financieros; y NIA 250, consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros. Iniciemos entonces con la norma internacional de auditoría 200, NIA 200, objetivo y principios generales que gobiernan una auditoría de estados financieros. La norma internacional de auditoría 200 establece estándares y brinda orientación sobre la finalidad y principios generales que guían la auditoría de estados financieros. En los párrafos introductorios de este pronunciamiento técnico se señala lo atinente al propósito principal de la auditoría de unos estados financieros, indicándose que la misma busca dar credibilidad, mejorar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros examinados por contadores públicos independientes. Esta norma contempla además puntos tales como la conducción de un dictamen de estado financiero según normas internacionales de auditoría, así como pautas sobre el alcance que debe abarcar un trabajo de esta naturaleza. Igualmente, trata aspectos relacionados con el escepticismo profesional que debe asumir un contador público, debiéndose tener muy presente que su trabajo será una herramienta importante por parte de terceros
a la hora de toma de decisiones económicas y financieras, entendiendo que las limitaciones inherentes de una auditoría no proporciona garantía absoluta, sino una seguridad razonable sobre la adecuada presentación y revelación de la información de los estados financieros que se examina. Lo señalado se sustenta en la existencia del riesgo de auditoría. El contador público independiente recaba y evalúa evidencia de auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros dan un punto de vista fehaciente y razonable o están presentados razonablemente respecto de todo lo significativo, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. El concepto de seguridad razonable acepta que hay un riesgo de que la opinión de auditoría no sea apropiada, siendo inevitable que siempre exista algún grado de riesgo de auditoría en todo trabajo de esta naturaleza que se realice, buscando reducir el mismo mediante la obtención de evidencia comprobatoria suficiente y competente, esto es en cuanto a cantidad y calidad, que respalde las aseveraciones de los estados financieros. El riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados financieros están representados erróneamente en una forma de importancia relativa se conoce como riesgo de auditoría. A este respecto, la importancia relativa o materialidad en la auditoría debe entenderse como la magnitud de una omisión o error de información financiera que, a la luz de las circunstancias que la rodean, hace probablemente que el juicio de una persona razonable que confiara en esa información se habría cambiado o se vería influido por la omisión o el error. Los contadores públicos independientes opinan sobre la razonabilidad de las cifras de los estados financieros y no sobre la exactitud de las mismas, por lo que intentar que se corrija hasta el último error que se detecte, independientemente de que ésta sea por una cantidad insignificante, en lugar de ayudar a que la labor del auditor externo se haga apropiadamente, más bien lo que hará será entorpecer el trabajo de auditoría, el cual para nada consiste en rehacer la contabilidad. Esta norma técnica deja claro que si bien el auditor es responsable por formarse y expresar una opinión sobre los estados financieros que examina, la responsabilidad por la elaboración y presentación de dichos estados financieros, incluyendo las notas explicativas, es de la gerencia de la compañía. Y dicha responsabilidad de la administración no se menoscaba por el hecho de que los estados financieros estén auditados por contadores públicos independientes. Esto es, la misma bajo ninguna circunstancia podrá ser endosada a la firma de contadores públicos que realizó el trabajo. La norma internacional de auditoría 700 versa sobre el dictamen del auditor independiente sobre estado financiero y en su informe estándar hace mención precisa sobre las responsabilidades de los contadores públicos y de la gerencia de la compañía que es auditada. En dicha NIA 700, respecto a la responsabilidad del auditor para la auditoría de estado financiero, se señala que el objetivo de los contadores públicos es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error. Cómo emitir un informe de auditoría que incluya la opinión de los auditores externos. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con normas internacionales de auditoría
siempre detecte una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir de fraude o error y se consideran materiales si individualmente o en conjunto se podría esperar razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los usuarios tomadas sobre la base de estos estados financieros. Asimismo, la NIA 700 respecto a las responsabilidades de la gerencia sobre los estados financieros señala que la administración es responsable de la preparación y presentación razonable de la información financiera y del control interno que la gerencia determine necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error. Al preparar los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad de la compañía para continuar como una empresa en funcionamiento, revelando según corresponda las cuestiones relacionadas con la empresa en marcha y utilizando la base contable de una empresa en funcionamiento. Los encargados de la gerencia, de la administración, del gobierno corporativo son entonces responsables de supervisar el proceso de información financiera de la compañía. Dado esta explicación sobre los aspectos principales de la NIA 200, pasamos entonces a revisar lo relativo a la Norma Internacional de Auditoría 210, términos de los trabajos de auditoría. El acuerdo de las condiciones de una auditoría es un tópico de importancia vital, tanto para el desarrollo eficaz y eficiente del trabajo, así como para lo relacionado con la responsabilidad del contador público independiente en función de la labor que realiza como auditor externo, debiéndose registrar los términos del convenio en una carta de compromiso. La empresa auditada y el contador público deberán concertar los términos del trabajo por escrito, donde, entre otros aspectos importantes, se deje claro el objeto y el alcance de una auditoría para dictaminar sobre estados financieros. La Norma Internacional de Auditoría 210 tiene como propósito precisamente establecer normas y proporcionar lineamientos del acuerdo con el cliente sobre los términos del trabajo, acuerdo el cual debe quedar plasmado por escrito en una carta de compromiso, documento que deberá ser aceptado por las partes, preferiblemente antes de iniciar el examen, ello para evitar malentendidos relacionados con el desarrollo del encargo. Esta carta de compromiso, el contador público debe remitírsela al cliente y esperar que le confirmen la aceptación de los términos que el auditor señala en referencia a la designación, el objetivo y el alcance del trabajo, la delimitación de las responsabilidades del auditor para con el cliente y el modo de emisión de los informes. Independientemente de que se trate de una auditoría inicial o de una recurrente, antes de que la firma dé una carta de compromiso, deben evaluarse las condiciones previas para una auditoría. Para determinar si están presentes las precondiciones para un trabajo, el contador público deberá precisar si es aceptable el marco de referencia de información financiera que se aplicará en la elaboración de los estados financieros que se auditarán, así como hacerle entender a la administración de la empresa que ella es la responsable de la preparación de dichos estados financieros y del funcionamiento del control interno instaurado en la organización. Debe dejarse claro, asimismo, que la gerencia suministrará al auditor toda la información importante para la preparación de los estados financieros, tales como registros, documentación y otros asuntos.
Una vez que se determina que están dadas las condiciones para llevar adelante el trabajo, el acuerdo sobre los términos de contratación puede variar en su contenido y forma, pero usualmente incluye aspectos tales como el objetivo de la auditoría de los estados financieros, la responsabilidad de la gerencia con la relación a la información financiera, la determinación de la estructura conceptual aplicable para la elaboración de los estados financieros, el alcance de una auditoría externa, acceso irrestricto a documentación e información relacionada con el trabajo de auditoría, la especificación de la responsabilidad de la dirección respecto al establecimiento y cumplimiento de un control interno adecuado, así como los arreglos vinculados con la planificación de la auditoría y las bases de cálculo de los honorarios profesionales. Es menester indicar, adicionalmente, que en los casos de las auditorías recurrentes, el contador público deberá considerar si las circunstancias requieren que se reevalúen los términos del trabajo de auditoría y si es necesario recordarle al cliente los términos existentes del encargo. En síntesis, la carta compromiso no es más que un contrato entre las partes, figura legal definida según el Código Civil de Venezuela como una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, modificar, transmitir o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Pasemos de seguida a revisar la NIA 240, responsabilidad del auditor de considerar el fraude en una auditoría de estado financiero. Como punto inicial, antes de analizar la responsabilidad de los auditores externos ante la posibilidad de la existencia de hechos fraudulentos, es necesario señalar la diferencia esencial entre fraude y error. Las representaciones erróneas en los estados financieros pueden ser consecuencias de error o fraude, indicando la norma internacional de auditoría 240 que la distinción principal entre estos dos términos es si la acción subyacente que produce como consecuencia la representación incorrecta de los estados financieros es intencional o no. El concepto de error en este contexto se entiende como una representación equivocada no intencionada en los estados financieros, siendo por su parte el fraude un acto premeditado de uno o más individuos de la administración, de los responsables del gobierno corporativo, de trabajadores o terceros, en el que se utiliza el engaño para lograr un beneficio injusto o ilegal. Sobre la detección de los fraudes existe la mala creencia entre la gente en general no vinculada con las esferas de la contaduría pública o de profesiones afines, que una auditoría tiene como finalidad principal la detección de fraudes o de falco, creencia esta por lo demás errada. Al respecto, debe señalarse que una auditoría se planifica y realiza con una aptitud de escepticismo profesional, donde debe evaluarse el riesgo de incorrección significativa y, en base a ello, se plantea la auditoría para proporcionar una seguridad razonable para detectar errores o fraudes importantes. Esencialmente, existen dos clases de representaciones erróneas intencionales que son del interés del contador público independiente en un trabajo de auditoría externa. Por un lado, los fraudes que ocasionan la presentación de información financiera inexacta por la manipulación impropia de cifras, y por el otro, representaciones erradas en los estados financieros producto del uso indebido de activos. Independientemente del tipo de fraude o error que pueda presentarse en una auditoría de estado financiero, la responsabilidad ante los mismos es distinta de parte de la gerencia de la compañía en comparación a los auditores externos.
La responsabilidad primordial por la prevención y detección de fraudes, así como en la minimización de la ocurrencia de errores en una empresa, recae en los encargados de la administración y gobernanza de las mismas, siendo por su parte el compromiso del auditor en relación con los fraudes o errores en los estados financieros obtener una seguridad razonable de que estos estén libres de errores significativos. Debido a las limitaciones propias de un trabajo de auditoría financiera, existe inevitablemente el riesgo de que algunas representaciones importantes erróneas en los estados financieros no puedan ser detectadas, aunque el trabajo haya sido debidamente planificado y realizado, siendo de principal preocupación para el auditor externo lo referente a la integridad de la gerencia de la entidad debido a la posibilidad de que sean perpetrados hechos fraudulentos. De acuerdo a lo anterior, y según a lo contemplado en la NIA 240, son tres los objetivos principales respecto a las responsabilidades del auditor con relación al fraude en una auditoría de estados financieros, a saber, 1. Identificar y evaluar los riesgos de importancia relativa relacionados a fraudes. 2. Obtener evidencia comprobatoria de auditoría suficiente y competente respecto a los riesgos valorados de errores importantes debido a fraude. Y 3. Responder de manera adecuada al fraude identificado o a sospechas de la existencia de este. Revisadas ya la NIA 200, NIA 210 y NIA 240, para concluir con este episodio, procederemos a examinar lo contemplado en la NIA 250, consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros. Al efectuar una auditoría de estados financieros, el contador público debe tener en consideración el marco legal y reglamentario de la empresa a la cual examinará. Si bien un auditor externo no tiene que ser un experto en leyes, sí debe poseer los suficientes conocimientos de diversa índole legal en tópicos laborales, tributarios, mercantiles u otras ramas jurídicas que de un modo u otro pudiesen afectar de manera importante la adecuada presentación y revelación de las cifras en los estados financieros. La norma internacional de auditoría 250 versa sobre la responsabilidad del contador público al considerar las leyes y regulaciones cuando efectúa un trabajo de auditoría de estados financieros. El auditor externo no es responsable de prevenir la inobservancia de disposiciones legales y reglamentarias, pero sí debe estar atento del incumplimiento de las leyes y reglamentos que pueden resultar en multas, litigios u otras consecuencias para la entidad que pueda tener un efecto material sobre los estados financieros que examina. Por incumplimiento legal debe entenderse los actos intencionales o la omisión por inadvertencia que contrarian las leyes y regulaciones que rigen la entidad empresarial. En este sentido, es la administración de la empresa la garante de la gestión o la supervisión de los encargados del gobierno corporativo para asegurar que se lleven a cabo las operaciones de la entidad en conformidad con el ámbito jurídico que la regula, incluyendo el cumplimiento de las disposiciones de las leyes y reglamentos que determinan los montos y revelaciones reportadas en los estados financieros de la organización.
El efecto sobre los estados financieros de las leyes y reglamentos varía considerablemente, constituyendo las diferentes disposiciones regulatorias a las cuales está sujeta una entidad, el marco legal y normativo de las mismas. En el caso de Venezuela, las regulaciones jurídicas relacionadas con el ámbito empresarial son muchas y de muy diversa naturaleza y van desde aspectos relacionados con diferentes tópicos de la seguridad social de los trabajadores, así como de tributos fiscales y parafiscales que complican en buen grado el desenvolvimiento normal de los negocios en una empresa en el país. Además de los tributos nacionales por concepto de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, cuya competencia está a cargo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, existe todo un abanico de contribuciones parafiscales con las cuales deben cumplir las empresas, como serían los casos del Seguro Social Obligatorio, la ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, la ley del régimen prestacional de vivienda, ley orgánica de ciencia y tecnología, ley del deporte, ley orgánica de droga, entre otras. Adicionalmente, debe señalarse que existen algunas entidades que operan en sectores altamente controlados, tales como los bancos, regidos por la ley de instituciones del sector bancario, o las compañías de seguro, reguladas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Empresas de este tipo tienen estrictas disposiciones legales adicionales. En síntesis, el incumplimiento de las leyes y reglamentos podría generar multas, litigios u otras consecuencias para la entidad que puede ocasionar un efecto material sobre los estados financieros. Si el contador público independiente llega a la conclusión de que el incumplimiento tiene un efecto importante en los estados financieros y ello no se ha reflejado adecuadamente en las notas revelatorias, el auditor deberá expresar una opinión calificada o una opinión adversa sobre los mismos. Palabras de cierre. Los contadores públicos, cuando ejercen su carrera, tienen, como toda actividad profesional, responsabilidades de variada índole por la labor que desarrollan. Estas responsabilidades podrían identificarse en dos principales espectros. Por un lado, la responsabilidad propiamente profesional, regida por el marco y principios fundamentales que guían el trabajo de los auditores externos y que están contenidos en las normas de Auditoría General de Aceptación, las cuales son emitidas por los organismos rectores que a tales fines tiene la profesión. El otro espectro de responsabilidad del contador público es el ámbito legal, ámbito en el cual existen diversas responsabilidades, como son los casos de la responsabilidad civil, la penal y la disciplinaria, lo cual trataremos en nuestro próximo episodio de este podcast. Hasta aquí este episodio, agradeciéndoles su atención e invitándolos para nuestra próxima emisión, la tercera y última de este aparte de la responsabilidad profesional del contador público en su ejercicio profesional independiente. Muchas gracias por su atención, apreciados oyentes. Yo, Andrés Grisanti Velandria, responsable de este espacio digital, confío en que el tiempo dedicado por ustedes haya servido para escuchar y reflexionar sobre la temática escogida por nosotros y puesta a su disposición. Si el material aquí compartido resultó de su interés y complacencia, los invito a que se suscriban a este podcast, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, así como lo difundan con personas allegadas a ustedes, interesadas en asuntos relacionados con el mundo empresarial. Igualmente, si desean profundizar en los temas aquí desarrollados, pueden visitar mi blog personal, el blog de Andrés Grisanti B. Saludos, seguimos en contacto.